Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En el proyecto del día de hoy vamos a conocer los principios sólidos de la comunicación inalámbrica entre un transmisor y un receptor. No solamente ello, vamos a conocer los conceptos de la modulación o de la codificación y de la decodificación o demodulación en el receptor. Este es un proyecto muy, pero muy importante para tu hogar, tu domicilio, tu establecimiento comercial. Si deseas ahorrar agua y dinero, este video es el ideal para ti. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos listos para empezar este interesante proyecto en donde vamos a desmistificar algunos conceptos técnicos que tienen que ver con la transmisión y la recepción, y no solamente ellos, sino el medio y también cómo codificar y cómo decodificar la señal para que se emita del transmisor y llegue al receptor. Para ello, aquí les tengo esta imagen, que obviamente la descargué de la web. Tenemos los dos componentes que forman parte de la transmisión y de la recepción. Acá tenemos el dispositivo, el FS1000A, que es el transmisor de radiofrecuencia, y tenemos acá a la derecha el receptor de radiofrecuencia, el XYMK5B. Ambos son dispositivos que trabajan con una frecuencia de 433 MHz por radiofrecuencia, van a la redundancia. ¿Ok? Estos dispositivos ya los hemos usado ampliamente aquí en mi canal un tiempo atrás, igual vamos a reutilizarlos y vamos a hablar rápidamente acerca de ellos. El transmisor es este FS1000A. Este dispositivo trabaja desde 2.5 voltios hasta 12 voltios, lo vamos a usar solamente con 5 voltios. Y como logran ver, tienen solamente 3 pines. A la izquierda, el pin de datos, o sea, de comunicaciones, el pin de entrada. Tenemos en medio VCC y a la derecha tierra, mirándolo de frente. En la parte superior tenemos un contacto para poder poner una antena, que pueden poner una antena simple, un pedazo de cable enrollado, o también pueden utilizar una antena especial para tener un alcance mayor. Este conjunto de dos dispositivos de transmisión y recepción pueden llegar a campo abierto con una antena pequeña entre 30 y 50 metros, pero si utilizan una antena más grande podrían llegar incluso a los 100 metros o más a campo abierto. Ojo con el detalle. Es un interesante porque estos módulos realmente son muy baratos, no pasan de los $2 en total. El conjunto por lo general lo venden en conjunto, así que son bien económicos, baratos, fácil de trabajar, como lo vamos a ver en este video. A la derecha tenemos el módulo receptor, tenemos el conector de la antena que se le pone un cable enrollado, como les decía, que lo vamos a ver después. Y acá hay algo interesante, que este dispositivo tiene 4 pines. A la izquierda el pin de VCC, el pin de datos, el pin 2 y el pin 3 en medio, que por lo general se juntan, o a veces utilizan uno solo de los pines, como vamos a ver después. Y a la derecha el pin de tierra. Ambos módulos trabajan a una frecuencia inalámbrica de 433 MHz. ¿Ok? Estos son parte de los dos componentes importantes de este proyecto. Y ahora, en la siguiente lámina les quiero mostrar el circuito que vamos a utilizar para lo que es la transmisión, y aquí el circuito de la recepción. Vamos a empezar primero con el circuito de la transmisión. Aquí les estoy mostrando, vamos a alargarlo un poco más para que lo logren ver. Otro de los miembros importantes de este proyecto es este módulo, el HT12E, que trabaja en conjunto con el transmisor, en este caso el FS1000A. Ojo con el detalle, acá es FS1000A, no FS100A, acá me comí el 0, es FS1000A. Entonces este módulo es un módulo CMOS, es decir, trabaja de 2.4 voltios hasta 12 voltios, lo vamos a trabajar en este caso con 5 voltios, y este dispositivo es un DIP, como logran ver, de 18 pines, que cumple una función importante, que es la de codificar o de modular la señal. Cuando trabajamos en un entorno de comunicaciones entre un transmisor y un receptor, no solamente necesitamos un transmisor y un receptor, también necesitamos un componente que nos permita modular o codificar la información que voy a enviar. Más que todo esto se hace por un tema de seguridad, para evitar que alguien pueda lograr obtener esa información de manera inalámbrica. Este dispositivo es un módulo codificador o modulador. Lo que va a hacer es que a través de un conjunto de direcciones voy a establecer un tipo de señal para luego enviar datos a través de otro pin de datos.
Voy a mostrarles rápidamente cómo funciona. Aquí BDD, que es el pin de fuente, como les decía, desde 2.5 hasta 12 volts. Vamos a trabajar con 5 voltios aquí. BDD, BSS es tierra. Cuando ustedes vean un circuito integrado que tenga BDD como más positivo y BSS como tierra, este es un dispositivo CMOS. Es metal óxido semiconductor de simetría complementaria. Ojo con el detalle. Ok, entonces luego tenemos los pines del 1 hasta el 8, los pines de dirección, del A0 al A7, como están viendo acá, A0 al A7, que son los pines de direcciones. Y no solamente ellos, luego tenemos los pines, el del 10, el pin 11, el pin 12 y el pin 13, que son los pines de dirección y de datos. Es decir, este dispositivo es un híbrido que trabaja con 8 pines de direcciones y aparte tiene 4 pines más que cumplen funciones híbridas entre direcciones y datos. En este caso lo vamos a utilizar como pines de datos. El pin AD8, AD9, AD10 y AD11. De ahí vamos a hablar cómo funciona. Luego tenemos el pin TE, que es Transmission Enable. Ojo, es para habilitar la transmisión. Este pin es por lo general activo en bajo, es decir, si yo lo dejo al aire, está activo en alto y por tanto no va a funcionar, no voy a permitir que se envíen datos al transmisor, en este caso al FS1000A. Y si yo este pin lo envío a tierra, como lo estamos viendo aquí, a GND, lo que estoy haciendo es que estoy habilitando la transmisión y la señal de datos de salida va a salir por este pin y lo va a enviar al FS1000. ¿Ok? Entonces es muy importante habilitar este pin Transmission Enable a tierra, ¿no? Como lo estamos viendo ahí. Luego tiene dos pines, el pin 15 y 16, que son los pines del oscilador para poner una resistencia. En este caso se está utilizando una resistencia de 1 mega con una tolerancia más o menos 5%, o sea, más que suficiente, con una resistencia de 1/4 de watts, más que suficiente. Luego tenemos el pin de salida de datos de out. Por aquí envía los datos seriales hacia el pin de entrada de comunicaciones del FS1000A para que luego lo envíe por la antena al aire vía inalámbricamente. ¿Ok? Lo que se ha hecho aquí es que algo importante, ¿no? Es codificar los datos a través de los pines de direcciones, en donde se ha puesto el A0, se ha enviado a tierra, el A5, el A6 y el A7 están enviados a tierra, si se dan cuenta. De esta manera yo estoy fijando los pines de direcciones en puntos específicos. Le estoy diciendo que este pin sea 0, este pin al aire sea 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ahí le estoy fijando un pin de direcciones que tiene que ser fijado de igual manera en el dispositivo demodulador o decodificador en el receptor. Ojo, como les estoy hablando de una manera técnica, precisa, amena, para que ustedes lo puedan entender. Miren los conceptos que estamos aprendiendo el día de hoy en este video, ¿no? Estamos hablando de un transmisor que trabaja a 433 MHz, estamos hablando de que existen dos módulos, tanto en el transmisor como en el receptor, que se encargan de, uno, en el transmisor, de modular o decodificar los datos por un tema de seguridad, y en el receptor existe otro módulo parecido al módulo a este de acá, que lo vamos a ver luego, que se encarga de demodular o decodificar los datos y la información. Y para que ambos módulos funcionen, tanto el transmisor como el receptor, en la decodificación o en la codificación, ambos tienen que tener los mismos pines de direcciones habilitados. En este caso, el pin de dirección A0, A5, A6 y A7 están tirados a tierra, mientras que el resto de pines están al aire, y yo voy a manejar los pines de datos en función a tierra, ¿no? Es decir, si estos pines están al aire, sobre todo estos pines están al aire, indica que están habilitados en mundo lógico. Para que esté a cero lógico tengo que mandarlo a BSS o a tierra, ¿no? Ojo con el detalle. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo quiero que el pin 2 enviar el estado del pin de datos AD8, porque lo estamos usando como pin de datos esto y este pin de direcciones, si el AD8 yo quiero enviar un estado negativo de manera inalámbrica, yo tengo que mandarlo a tierra. Normalmente estos pines están al aire, si se fijan, los 4 pines están al aire. Y al estar al aire, que son pines de datos, se van a tener que ver reflejados al otro lado un mundo lógico. Al aire es un mundo lógico. Entonces, si yo quiero reflejar ese estado, yo tengo que mandarlo a tierra. Si este pin AD8 lo mando a tierra, lo junto con tierra, estoy mandando un 0 acá, y acá estoy mandando un 1, 1, 1, y acá hay un 0. Si este otro pin AD9 lo mando a tierra, ahora tengo 0, 0, 1, 1, y así, ¿no? Si los 4 pines AD8, AD9, AD11
lo mando a tierra, ahora tengo 0000 y es lo que voy a enviar inalámbricamente hacia el receptor. ¿Ok? Así funciona esto. Ahora vayamos al receptor para que lo logren ver. Acá estamos con el receptor. Y si se fijan, el receptor ahora utilizamos otro dispositivo, el HT12D, mientras que acá hemos utilizado el HT12E, que es el codificador o modulador. Acá vamos a utilizar el HT12D, que también trabaja al mismo voltaje de 2.4 hasta 12 voltios. Para nuestro caso vamos a utilizarlo con una batería LiPo o Lion de 3.7 voltios o incluso con un cargador de batería de 5 voltios lo vamos a poder utilizar porque ella trabaja hasta 12 voltios. Acá ya viene el tema más simple, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar electrónica básica para poder polarizar este dispositivo de una manera eficiente. Miren, ojo con el detalle. Primero vamos viendo los pines, cómo trabajan, o el pinout de este HT12D, que es el módulo que trabaja por el lado del receptor. Si se fijan acá tenemos el receptor, ¿no? Este es el módulo receptor que es este de acá, ¿no? Si se fijan, este es el módulo receptor, y este módulo receptor va a trabajar en conjunto con el HT12D para poder recibir los datos y luego mostrarlos por los LEDs. ¿Ok? Tenemos la fuente de alimentación de 3.7 voltios o 5 voltios, un cargador de celular es más que suficiente. Tenemos acá el módulo receptor, como les decía, que tiene 4 pines. El pin 1 de la izquierda va a BC a 5 voltios, el pin 4 de la derecha va a tierra, el pin 2 y 3 se juntan los dos. Estos dos pines 2 y 3 son datos de salida, es decir, llega inalámbricamente la señal, lo recibe por la antena y luego los envía hacia los datos de entrada de este HT12D que lo vamos a explicar luego. ¿Ok? ¿Cómo funciona el HT12D? Muy simple, es muy parecido al codificador, al HT12E, ¿no? Vamos a ampliar un poco más acá, tenemos por ejemplo BDD, que es 18, el pin 18, BSS, el pin 9, que es tierra, y acá tiene igual 8 pines de direcciones del A0 al 7, y de igual manera que al otro lado, el pin A0, el 5, el 6 y el 7 están conectados a tierra, miren, ¿no? A0, A5, A6 y A7 están conectados a tierra, por lo tanto lo que estoy haciendo es ya direccionando los pines, valga la redundancia, de direcciones para que él establezca la comunicación. Si aquí, por ejemplo, el A0 lo dejo al aire y solamente dejo el A5, el A6 y el A7 y en el otro lado tengo el A0 conectado a tierra, simplemente la comunicación no se va a dar. A ambos lados tienen que tener, por un tema de seguridad, la codificación establecida para que puedan trabajar y puedan comunicarse. Ojo con el detalle, este dispositivo receptor y el transmisor del otro lado solamente trabajan en una sola dirección, es decir, uno transmite y el otro recibe, nada más. No es que del receptor yo le voy a transmitir una información bidireccional, solamente el transmisor transmite y el receptor recibe. Tenemos BSS, que es el pin 9 tierra, y de igual manera tenemos D8, D9, D10 y D11, que son los pines de datos que van a comunicarse al exterior. Estos son pines de salida, estos son pines de entrada, estos son pines de salida, y luego tenemos aquí el pin de entrada de datos, que es el pin que sale de los pines 2 y 3 del receptor, que él recibe los datos y luego lo envía a la entrada de datos de este HT12D de manera serial. Ojo con el detalle, la comunicación es serial, hay que tener en cuenta por acá, hay un solo punto de contacto serial. Tenemos los dos pines del oscilador, esto internamente se genera un oscilador. Para este caso estamos utilizando una resistencia de 47K más o menos 5% entre los pines 15 y 16, y acá hay un pin interesante, ¿no? Que es el pin BT, que es Valid Transmission, es decir, validación de la transmisión. Este pin, cada vez que se comunique o envíe datos del transmisor al receptor, este pin va a comenzar a enviar datos y a tintilar, encendiendo y apagando el LED amarillo. Básicamente esto es opcional, si quieren lo conectan o no lo conectan. Yo siempre he puesto utilizado un LED amarillo con una resistencia de 220 ohms. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué función cumple esto de acá? Acá viene la parte interesante, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿no? Vamos a suponer que el pin 8 va a tierra, ¿no? Este pin, el pin AD8 va a tierra. Entonces sería 0, 1, 1, 1, ¿no? ¿Y qué va a suceder acá? Él recibe los datos de manera serial y de igual manera acá va a haber un 0. Acá va a haber un 0 en el pin de 8, acá va a haber un 1, acá va a haber un 1, acá va a haber un 1. Si acá hay un 0, estoy polarizando de manera directa el diodo LED
anaranjado y se va a encender a través de esta resistencia limitadora de 220 ohmios, ¿no? Así de simple. Sin embargo, si acá hay un 1, 1, 1, acá hay un 1, el LED está proyectado de manera inversa y estos tres LED de acá, azul, verde y rojo, no se encienden, se mantienen apagados. Ahí estoy mostrando que la información viaja de manera inalámbrica y que si acá hay un 0 en el transmisor, acá el LED anaranjado se va a encender, ¿no? ¿Y qué sucede si en el otro lado el pin de 9 y el pin de 8 van a 0? Ahora se va a encender el anaranjado, el azul, el verde y el rojo se van a quedar apagados. Y de igual manera, si en el otro lado están tirados a tierra de 8, de 9 y de 10, ahora estos tres LEDs primero se van a encender, el anaranjado, el azul y el verde, y el rojo se va a mantener apagado. PCB Gogo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador escribe www.pcbgogo.com y de ahí podrás tener acceso a la página oficial de PCB Gogo. PCB Gogo tiene promociones para usuarios nuevos. Si eres un usuario nuevo y no te has suscrito, te puedes registrar en la página oficial de PCB Gogo y tener descuentos de hasta $200 y hasta $300 para usuarios de negocios. Si aún no te has registrado en la página de PCB Gogo, es el momento de que te registres para que tengas grandes beneficios. Muchas gracias PCB Gogo por patrocinar este canal. Y si en el transmisor los 4 pines de 8, de 9, de 10 y 11 están tirados a tierra, a cero lógico, ahora aquí va a haber un cero lógico en los 4 pines y los 4 LEDs se van a mantener encendidos. ¿Ok? Así funciona. ¿Y qué función me permite este proyecto? ¿Para qué lo vamos a utilizar en nuestra casa o en nuestra vida diaria? Es un proyecto muy interesante porque es un indicador de nivel de agua inalámbrico con una distancia máxima de hasta 100 metros o incluso más. Es decir, yo a través de un tanque de agua, yo podría ir validando la información como el tanque se va llenando en función a 4 pines de estado. Si el tanque se llega a llenar a la cuarta parte, se enciende el pin de 8, a la mitad, al 50%, se activa el pin de 9, al 75% el pin A10 y al 100% el pin AD11. ¿Y eso qué significa? Que aquí yo voy a poder, ¿no? Vamos a ponerlo acá. ¿Qué significa? Que aquí en el receptor yo voy a poder tener un indicador del estado del llenado del tanque de agua de manera inalámbrica con una distancia máxima de hasta 100 metros. Es decir, cuando el tanque se llena, en el lado del transmisor se llena al 25%, el LED anaranjado se enciende. Cuando el tanque se llena al 50%, se va a encender el anaranjado y el azul. Cuando el tanque se llena al 75%, se van a encender el anaranjado, el azul y el verde. Y finalmente, cuando el tanque se llena al 100%, está a punto de rebalsarse, al 100% se van a encender los LEDs anaranjado, azul, verde y rojo. Así de simple. Y ahora, ¿qué función cumple estos 3 componentes o estos 4 componentes? Este booster es de transistor PNP de propósito general BC327, esta resistencia 2.2K de 1/4 watt y es 3 amperes. Habilitar el sonido cuando el tanque se llena al 100%. ¿Y cómo funciona esto? Es muy simple. Si todo esto se llena, este pin es 0, se enciende el LED, este pin es 0, este pin es 0, y cuando llega al 100% se va a encender este LED, este pin es 0. Cuando este pin es 0, podría utilizar este jumper para que me active la base de este transistor cuando está a 0 lógico. ¿Por qué? Porque en condiciones normales, si este LED no tiene 0 lógico, está en 1 lógico, simplemente este transistor no conduce, ¿no? Si yo pongo el jumper y este está en 1 lógico, el transistor no conduce. Pero cuando ya llega al 100% y yo pongo el jumper, automáticamente acá tengo 0 lógico, estoy habilitando la base con respecto al emisor un nivel negativo, más bajo que el emisor, y por lo tanto estoy haciendo que el transistor conduzca y circule una corriente por acá hacia el buzzer a tierra, y estoy haciendo que el buzzer suene. ¿Ok? Esa es la función de este buzzer
con este inhibitor y esta resistencia, y este jumper que me permite habilitar o deshabilitar el encendido del booster cuando el tanque se llena al 100%. Como ven, es un proyecto interesante. Hemos desmistificado algunos conceptos técnicos de lo que es la transmisión y la recepción de manera inalámbrica, y no solamente ello, hemos hablado también de la codificación y la decodificación que se establece cuando se realiza una comunicación por radiofrecuencia, ¿ok? Ahora sí, después de haber visto esto, vayamos a la sección más importante, que son las tarjetas de PCBGoGo y su implementación. Continuamos entonces. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape, de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Para este caso, mandé a fabricar dos módulos, tanto para el transmisor como para el receptor, en color amarillo y blanco. Y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express, me llegó directamente desde China hacia Lima, Perú, la caja conteniendo los dos módulos que mandé a diseñar exclusivamente para todos ustedes en este video. Vamos a abrir la caja para poderles mostrar las dos tarjetas que me llegaron, altamente protegidas al vacío. Ahí les estoy mostrando. Aquí podemos ver la bolsa con doble protección, con tarjetas PCB de color amarillo para el transmisor. Vamos a abrirlo por acá, lo dejamos por acá a la izquierda, y la otra bolsa más grande con 5 tarjetas para el módulo del receptor por acá, altamente protegidas al vacío. Voy a mostrarles rápidamente. Este es el transmisor. La mandé a hacer, para variar, de color amarillo, como están viendo ahí, de color amarillo. Ahí les quiero mostrar luego. Y para el caso del receptor, las mandé a hacer de color blanco. Vamos a ponerlo así para que logren ver ustedes. Miren la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de la universidad, del colegio, de repente, de tu laboratorio, y si eres hobbyista, como hobby, más que suficiente. El diseño es muy importante a la hora de mandar a fabricar las tarjetas PCBs. Ya les he enseñado cómo diseñar tus propias tarjetas PCBs en un video anterior. Ahí logran ver la tarjeta del transmisor de color amarillo, amarillo brillante, y como logran observar, existen dos capas acá, la capa superior y la capa de las conexiones inferior. Como sabrán, PCBGoGo te permite fabricar tarjetas PCBs de hasta 5 capas. Este es tan solo un proyecto de 2 capas, lo hice adrede para que ustedes logren ver que no solamente podemos trabajar con una capa, sino con 2 capas. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGoGo para mis proyectos de electrónica aquí en mi canal. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar tus tarjetas PCBs solo aquí en PCBGoGo. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB del transmisor completamente terminada, con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior hay que limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Ahí pueden observar la alta calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos. Voy a ponerlo por acá al lado izquierdo, y ahora les quiero mostrar rápidamente la tarjeta del receptor, que quedó mejor. Ahí están viendo, quedó bastante bien, ¿no? Igual me falta limpiar, pero logran observar la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos. Alta calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs. Tenemos el transmisor, el receptor, y ahora sí estamos listos para empezar nuestras pruebas técnicas en la siguiente sección del video. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte más importante, la primera parte práctica. He conectado al transmisor mi fuente de alimentación
de una marca conocida, que de hecho de paso hice un video viral de la revisión de este equipo, a 5 voltios, pero la fuente estaba apagada. Y acá a la derecha tenemos el módulo del receptor y lo vamos a alimentar con esta batería LiPo de una marca conocida. Esta es una batería de 3.8 voltios, 1S, de 300 mAh. Miren el tamaño, la capacidad de esta batería, que es muy pequeña. 3.8 voltios LiPo de 300 mAh. O sea, una fuente muy, pero muy pequeña. No necesitamos mucho porque el consumo es muy pequeño. Ok, estamos listos. Pero antes de empezar, les quiero mostrar alguna cualidad importante de este señor, de este módulo decodificador, ¿no? Como lo hemos explicado en la parte anterior, pero aquí les voy a dar algún detalle importante. En condiciones normales, cuando nosotros conectemos la alimentación, sus salidas van a ir a cero lógico. Por lo tanto, los 4 LEDs se van a encender hasta que él reciba la señal de activación del receptor, en este caso del módulo codificador del lado izquierdo del transmisor. Mientras no reciba la señal, estos 4 LEDs se van a quedar encendidos. Eso es por un lado. Y este LED amarillo que le decía que era de la validación de la transmisión, se va a quedar encendido solamente cuando él reciba la señal de validación del transmisor. Por lo tanto, cuando yo conecte esta fuente de alimentación aquí, se van a encender los 4 LEDs de la salida y el LED amarillo se va a quedar apagado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esa primera prueba. Vamos a conectar directamente los 3.8 voltios aquí a la fuente de alimentación. Ahí están viendo. Los 4 LEDs se quedaron encendidos porque está esperando que se inicialice la comunicación con el receptor en un cierto rango de direcciones que le hemos dado, ¿no? Recuerdan, A0 y el resto A6, A5, A6 y A7 lo habíamos mandado a tierra y él está esperando esa comunicación del transmisor. Por lo tanto, sus 4 LEDs de salida se mantienen encendidos hasta que él se active la comunicación con el receptor. El LED amarillo está apagado. Y ahora miren qué sucede cuando yo encienda la fuente de alimentación. Aquí lo estoy alimentando con 5 voltios. Miren, 5 voltios acá está apagado, stop. Aquí ya está conectado a la fuente, ¿no? Directamente. Voy a conectar la fuente de alimentación al transmisor. Y ahora miren el LED acá y los 4 LEDs de aquí se van a quedar apagados. Miren. ¿Vieron? Ahora, si yo me acerco a la antena del transmisor, se va a encender el LED amarillo porque está tratando de validar la información, como que se detecta una interferencia y se queda encendiendo y apagando dependiendo si yo toco la antena. En cambio acá no pasa nada. ¿Vieron? Ok, ahorita ya está listo para recibir los datos. Cuando él reciba los datos, este LED amarillo va a encender y apagar. Entonces la primera prueba que vamos a hacer, vamos a ir encendiendo cada uno de los LEDs, activando el AD8, el AD9, el AD10 y el AD11 del transmisor con respecto a tierra. Tengo este cable, voy a mandarlo a tierra. Este es tierra, el de la derecha es tierra. Y cuando yo conecte, miren, el AD8 a tierra se va a encender el LED anaranjado. ¿Vieron? Se encendió el LED anaranjado. Ahora lo mando a tierra, el AD9 se enciende el LED azul. Ahí están viendo. Y miren, el LED amarillo se queda encendido. Suelto. Y luego el otro, el AD9, el AD10, el verde y finalmente el AD11, que es el LED rojo, se va a encender. Ahí están viendo, el LED rojo se enciende. Obviamente, cuando en la siguiente prueba lo hagamos con el tanque de agua, llenando una vasija con agua, en la medida que el agua va subiendo se van encendiendo todas las entradas, las vamos conectando a tierra y se van encendiendo uno por uno los LEDs, ¿sí? Y se mantienen encendidos. Y ahora finalmente vayamos a la prueba de fuego, que es la prueba con la activación del buzzer. Voy a poner este jumper aquí, voy a poner el jumper aquí, ahí estamos poniendo el jumper. Y ahora si voy, la primera se me enciende el LED anaranjado, no pasa nada. Ahora se enciende el LED azul, no pasa nada. Se enciende el LED verde, no pasa nada. Y ahora voy a hacer que se encienda el LED rojo y se active el buzzer. Miren, se activó el buzzer. ¿Por qué? Porque hemos puesto el jumper. Si yo retiro el jumper, deja de sonar el buzzer porque estamos activando y desactivando
la entrada para que la salida del buzzer se encienda. Como ven, un circuito simple y sencillo, y hemos identificado algunos conceptos técnicos de las comunicaciones, sobre todo por radiofrecuencia. ¿Ok? Ahora vayamos a la segunda prueba, donde vamos a poner una vasija con agua para ir subiendo el nivel de agua y que se vaya reflejando en el encendido de los LEDs. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte más importante, la parte práctica. En esta segunda prueba vamos a conectar ya nuestro circuito de una manera como debería funcionar, con un pequeño recipiente con agua, simulando un tanque de agua, de manera tal de que el LED anaranjado se va a encender cuando el agua llegue al 25%, el azul se encienda al 50%, el verde se encienda en este caso al 75% y el rojo se encienda al 100%. Voy a retirar el jumper para que no suene el buzzer. Ahora en esta primera parte vamos a conectar en estos momentos la alimentación. Se van a encender los 4 LEDs y el amarillo se va a quedar apagado, miren. Ahí están viendo, el amarillo se queda apagado. Y ahora en el reflector lo voy a conectar a los 5 voltios y ahora miren, se apagan los 4 LEDs y el LED amarillo se va a encender con la información de inicialización que le entrega el transmisor. Ahí están viendo, se quedó encendido el LED amarillo porque ya lo inicializó. Y si yo apago la fuente del transmisor, se apaga. ¿Vieron? Ahora voy a volver a encender, se va a encender el LED amarillo. Bien, ahí ya están apareados y no existe un punto de comunicación a través de cable o de algo entre el transmisor y el receptor. Todo es a nivel de una señal de radiofrecuencia, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar nuestra prueba. Ahí estamos listos. Ahora voy a poner de frente, en estos momentos voy a poner nuestro jumper para que suene el buzzer cuando llegue al 100%. Vamos a ponerlo acá, ahí, vamos a ponerlo acá para que logren ver. Y vamos a empezar a llenar nuestro recipiente aquí, al lado izquierdo, simulando que el tanque se comienza a llenar. Ahí se encendió, ya se llenó al 25%, se encendió el LED anaranjado. Y miren algo interesante, el LED amarillo va a parpadear cuando el LED, la salida se active. Cada una de las salidas se activa, el LED amarillo parpadea, miren. Ahora va a llegar al 50%, parpadeó el amarillo. Ahora va a llegar al 75%. Y ahora vamos a hacer lo que llegue al 100% para que se encienda el LED rojo y suene el buzzer. Vamos a ver. Se eleva, se eleva, se eleva y llegó al 100%, ¿bien? Llegó al 100%, miren. ¿Y qué sucede si yo apago? Miren, ¿qué sucede si yo apago el transmisor? Ya él ya me mandó la información. Y lo importante de este señor, este demodulador, que tiene un latch internamente, un candado que mantiene la información. Miren, si yo apago, yo no tengo información acá, pero él mantiene esa información, ¿no? Porque existe un candado. ¿Y qué sucede si ya no hay agua y yo vuelvo a encender el transmisor? Va a tomar la nueva información y se va a apagar todo. Miren, se apagó. Se apagó por completo, ¿vieron? Se apagó por completo. Así es simple, así es sencillo cuando conocemos la electrónica, cuando sabemos analizarla, cuando sabemos comprenderla. Y es lo que siempre les explico aquí en mi canal de YouTube. Siempre trato de que ustedes aprendan no solamente la parte técnica, sino también la parte teórica y práctica para que puedan afrontar los diversos problemas que solemos tener en la parte de la electrónica convencional. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a mi video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, los invito a que me sigas aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video.
Algo muy importante es que si deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de regalarme un yape. De esta manera vas a poder contribuir a que este canal pueda seguir creciendo y compartiendo conocimiento. Como sabrán, Yape es una billetera digital y aquí les estoy dejando mi código QR para que puedan enviarme un yape si así lo desean. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.